días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos una vez más. Señor, otra vez pedimos tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, que es como un martillo que quiebra el corazón duro. Gracias, Señor, que tu palabra es como un fuego. Gracias, Señor, que tu palabra es como una espada de dos filos, que por un lado corta, por el otro lado sana. Gracias, Señor, que has exaltado tu palabra aún más que tu nombre, Señor. Y, Señor, pedimos esta vez que al escuchar tu palabra, que obras en nuestras vidas, que tengamos corazones tiernos, que tengamos oídos listos para oír y no solo ser oidores, pero como dice en Santiago, hacedores de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos el consejo del sabio Moisés. Otra vez dice la palabra de Dios, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios. Hay los que andan en necedad, ellos mal usan el tiempo, pero dice Dios, no como ellos, sino como sabios, los que invierten el tiempo, los que reconocen el valor del tiempo. Decimos que el tiempo es lo que vale lo más en esta vida. Hay muchos ricos que estarían muy dispuestos a pagar millones de dólares, si es que tenían billones de dólares por 5 años más de vida, pero no pueden. El tiempo es tan valioso. Y Dios lo reconoce, y Dios nos dice que para andar como sabios tenemos que aprovechar bien el tiempo y andar como sabios. Vimos el consejo de Moisés. Moisés fue un hombre muy sabio. Y me encanta el Salmo 90. A mí me encantan los salmos, hermanos. Los salmos pues son la expresión del corazón hacia Dios, son adoración del Señor. Y muchas veces hasta en los salmos ellos se quejan, ¿verdad?, a Dios. Y ¿sabe, hermanos, que Dios quiere que le llevemos nuestras quejas? Amén. Amén. Porque cuando uno lleva su queja a alguien, ellos están diciendo, en otras palabras, tú puedes resolver mi problema. Y cuando llevamos hasta nuestras quejas al Señor, estamos diciendo, Señor, puedes, tú eres la solución. Si es que no tenemos incredulidad, amén, es otra cosa. Pero vimos en el Salmo 90 que Dios es eterno. Esta cosa de tiempo Dios lo creó. Y un día Dios va a decir al reloj, para, ya vamos entrando la eternidad. No se necesita reloj, amén, porque vamos a entrar la eternidad. Dios es eternal, Él ha existido para siempre. Él existía de generación en generación. Vimos antes de la creación del mundo, Él existía. Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Dice ese salmo que nosotros somos temporal. Somos aquí por pocos años, 70. Si es que llegamos a los 80 y más, pues no van a ser años en que tenemos el vigor de la juventud, ¿verdad? Es que así somos. Dios nos describe como un sueño, nosotros como un sueño. Mis hijas estaban hablando de sus sueños. Algunos sueñan más que otros. Supuestamente ellos tienen una amiga que ella tiene un sueño una noche y al siguiente ella empieza o continúa con el mismo sueño. Algunos están aquí que hacen lo mismo. Eso es raro, amén. Pero así es la vida de nosotros, un sueño. Y luego nos vamos. Dice Dios que somos como un pensamiento. ¿Cuántos pensamientos entran en nuestra cabeza cada día para nosotros hombres? Así, para las mujeres, amén. Amén. Ellos piensan mucho. Qué bueno. Somos como hierba cortada. Y ustedes saben que después de cortar la hierba, se seca por el calor del sol y se lleva al fuego. Somos arrebatados como un diluvio. El diluvio pues borra todo. Y así es nuestra vida. Hasta que parece y que nos parecía en el Salmo 90 que Dios estaba hasta un poquito enojada con nosotros.
Es que Moisés estaba echando la culpa casi a Dios por la brevedad de la vida. Pero nos vimos que Moisés, como sabio, reconoció que todas las aflicciones de esta vida son el resultado de la ira de Dios en contra del pecado. Nosotros ahora no vivimos en el huerto de Edén. Esto no es el paraíso. Esto no es el cielo. Esto no es otra vez el paraíso, el huerto de Edén. Pecamos, desobedecimos a Dios en el huerto de Edén a través de nuestros antepasados, Adán y Eva. Y como dice Romanos 5:12, entró el pecado por un hombre, pero ahora nos dice que todos nosotros también hemos pecado. Y es la misericordia de Dios. Piensen conmigo de eso. Es la misericordia de Dios que Dios puso ángeles que guardaban la vida, el árbol de la vida con sus espadas. Dios los puso allí para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Vuelven conmigo, hermanos, a Génesis 3, 22 a 24. Génesis 3, 22 a 24. Génesis 3, 22 a 24 dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora bien, esto es después que pecó Adán y Eva. Esto es después de eso, ¿ok? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Por su pecado, ellos conocieron el pecado, el bien y el mal. No piense que por su pecado ellos fueron como Dios y eso quiere decir que Dios ha pecado. No, Dios nunca ha pecado. Dios no pecó cuando estaba aquí como Jesucristo. Pero ellos antes de caer en el pecado solo conocían el bueno. Solo conocían el bueno. Hermanos, qué bonito estaría solo conocer el bueno. Si ahorita como adulto, si pudieras borrar de tu mente todo lo malo que hay en el mundo, si pudieras solo disfrutar lo bonito, lo bueno, lo agradable, qué bendición estaría. Pero ahora, ellos conocen el mal. Y vemos aquí, hermanos, en este pasaje que el plan de Dios, y escúchame bien, hermanos, el plan de Dios no es solo dar al hombre vida eterna. El plan de Dios no es solo darle al hombre la vida eterna. Y voy a explicarme, hermanos, aquí. Hay muchos pecadores, hay muchas personas sin Cristo que ellos sí quieren también vida eterna. Ellos quieren vivir para siempre. Como decimos, hay los que estarían dispuestos a pagar billones de dólares para tener más tiempo. Pero el plan de Dios no es solo darle al hombre vida eterna. Hay muchos que estarían muy gozosos si pudieran comer del árbol de la vida y seguir en su estado pecaminoso. Pero eso no es el plan de Dios. Noten conmigo el plan de Dios en versículo 15. En versículo 15. Y este es por introducción, hermanos. En Génesis 3:15, en el mismo capítulo vemos el plan de Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti, Dios está hablando aquí, dice, y pondré enemistad entre ti, entre Satanás. Está hablando con la serpiente. En versículo 14 nos dice que es el serpiente. Dios dice, pondré enemistad entre ti
el diablo, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya de la mujer, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Y qué dice? Y tú le herirás en el calcañar. Aquí, hermanos, tenemos el protoevangélico. Aquí tenemos donde tenemos una promesa divina de que un día iba a venir el Redentor, nacido de la Virgen María, para venir y salvar al hombre de su pecado. Satanás le hirió en el calcañar, en la cruz. Pero Cristo en la cruz, ¿qué hizo Cristo? Ganó la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el infierno al resucitar el tercer día. Entonces, hermanos, el plan de Dios no es dar vida eterna a los pecadores para que vivan en su pecado para siempre. Y esto es lo que vemos aquí en Génesis 4:3. Que si Adán y Eva pudieron seguir en su estado pecaminoso, si ellos pudieron haber comido del árbol de la vida, ellos hubieran haber vivido para siempre en un estado pecaminoso, un estado de pecado. Pero eso no es el infierno. Eso no es el plan de Dios, más. Eso se escucha más como el infierno. Piensen conmigo, hermanos. ¿Cómo es el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar donde van todos sin Cristo. Donde van todos los religiosos que no sometieron a la justicia de Dios. Todos los que rechazaron la muerte de Cristo para ellos. Allí van a estar muriendo por la eternidad. Y eso es como hubiera haber sido si Adán y Eva comían del árbol de la vida en su estado pecaminoso. Ellos hubieran haber vivido en un estado de muerte continuo. Voy a usar esta ilustración. ¿Cuántos han visto un hombre guapo de 100 años? No existen, ¿verdad? No existen. Al llegar a los 100 años, una bola pues de arrugas, ¿me entienden? ¿Ok? ¿Cuántos han visto una mujer bella de 100 años? No. Y si Adán y Eva pudieran haber continuado en su estado de muerte, ellos ahora tendrían 6-7 mil años de pecado. Wow. De las consecuencias del pecado. Ve, el problema no es falta de vida eterna. El problema es pecado. El problema es el pecado. Y por eso en Génesis 3:15 Dios prometió un redentor. Hasta cierto punto los sin Cristo van a vivir para siempre. La verdad es van a morir para siempre. Pero la cosa no es tanto la vida eterna en el sentido de existir para siempre. La cosa es el pecado. El plan de Dios, el deseo de Dios no es dar vida eterna a los sin Cristo para que vivan para siempre sin Dios en su pecado. El plan de Dios es redimir al hombre y darle un nuevo corazón. El plan de Dios es darle un nuevo nacimiento y el plan de Dios es hacerle una nueva criatura en Cristo. Eso es el plan de Dios. El regalo que Cristo quiere darte a través de su muerte en la cruz por sus pecados no es tanto que es vida eterna. El regalo es perdón de sus pecados y darle de sí mismo. Lo que Cristo quiere darte en la cruz, a través de su muerte en la cruz, a través de aceptar su sacrificio en la cruz, es perdón de pecados. Y noten lo que es vida eterna. Vuelten conmigo a 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12.
Otra vez hay muchos que estarían muy satisfechos con la idea de tener vida eterna, pero vida eterna en su estado pecaminoso. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es cambiar al hombre, darle un nuevo corazón, nuevos deseos, un nuevo nacimiento, hacerle una nueva criatura y darle de sí mismo. Primero de Juan 5:12 dice esto: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El plan de Dios es darte su Hijo. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Un periodo de tiempo sin límite, eso no dice. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay muchos que quieren ir al cielo por la eternidad, pero ellos prefieren de que Cristo no esté. Y ellos no van al cielo. Porque la vida eterna no es solamente un periodo de tiempo. La vida eterna es Jesucristo. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Has sometido a la justicia de Dios? Vuelvan conmigo, hermanos, a Romanos 10. Romanos 10. Y noten conmigo versículo 1 al versículo 4, Romanos 10, 1 a 4. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Pablo hablando aquí, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. A Pablo tenía una carga en su corazón para la salvación de su gente, de sus paisanos. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran muy religiosos, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los judíos. Pero noten versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A veces cuando testifico a la gente, pues muchas veces no les gustan hablar de dos cosas, ¿verdad? Que son política y la otra es religión, ¿verdad? Dicen. Y a veces les digo, ¿sabe? Tampoco me gusta la religión. Y me miran, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Y en verdad, hasta cierto punto, no me gusta la religión. ¿Por qué? Porque la religión es el hombre, es la invención del hombre, es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Y por eso hay tantas religiones. Hay las budistas, y ustedes saben, la lista es larga. Y en cada uno de ellos tienen sus maneras, pues, de acercarse al Señor. No, pues que tienes que hacer eso. Es que tienes que cumplir esto. Tienes que vivir así. Y todo es su invención, su manera de pensar, de cómo alcanzarle a Dios, cómo agradarle. Y se llama la religión. Ellos tratan de aplacar a Dios. Hasta en algunas religiones ellos ofrecen niños ofrecían, ¿verdad? A sus ídolos. Así es la religión. Haz esto, haz esto, haz esto y vas a estar bien. A mí no me gusta la religión. A mí lo que me interesa es la revelación. La revelación. La revelación es, en vez de que el hombre buscando a Dios, tratando de alcanzar a Dios, como el torre ahí de Babel, ¿verdad? Como tratando de llegar a su nivel, lo que me interesa es la revelación. Cuando Cristo bajó del cielo para revelarse a nosotros. Lo que Él hizo para revelarse a nosotros. Eso es lo que importa. La religión dice, haz esto y vas a estar bien. Cumples con esto.
vives mejor que tu vecino y todo te va a salir bien delante del trono de Dios. Pero es la invención del hombre. Y por eso ellos están en contra. Algunos tienen estos pensamientos, otros estos. Se oponen. La revelación. El cristianismo dice, consumado es. Cristo se reveló a sí mismo a nosotros a través de su creación, a través de su palabra. Y Él vino aquí y moró con nosotros en este mundo. Y Él vivió por 33 años y Él murió en la cruenta cruz por nuestros pecados. Y Él dijo, consumado es. El precio es pagado. Yo pagué, yo cumplí la justicia de Dios por ti. Y ahora te toca aceptar mi salvación, creer en mí. Me hizo todo lo necesario para redimir al hombre y restaurar la relación dañada en el huerto de Edén. Otra vez, el hombre quiere vida eterna, la religión. Dios no quiere dar vida eterna a los que quieren seguir en sus pecados. Dios da vida eterna a los que vienen a Cristo en humildad diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. Pienso de esa ilustración que Cristo nos dio del fariseo, ¿verdad? El fariseo pues tenía su teología, tenía sus años de estudiar la teología, tenía su vida recta, tenía toda su... supuestamente los fariseos aprendieron Génesis, Éxodo, Levítico y Número, Deuteronomio de memoria. Increíble, ¿verdad? Ellos dieron diezmos de todos bien rectos. Y él llegó y dijo, estaba orando al Señor, Señor, y miró al lado, había un publicano, un hombre que recogía impuestos, ¿verdad? Ellos eran despreciados por todos. Pero este publicano era diferente. Él reconocía que era pecador. Entonces el fariseo, como oraba, Señor, yo te doy gracias, que doy diezmos de todo, que soy bueno, y que no soy como él. Y Cristo dijo en su parábola, él no llegó a la casa justificada. Es decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué del publicano? Señor, sé propicio de mí, soy pecador. Cristo vino a salvar los quebrantados de corazón. Muchas veces la religión es la supuesta cura del diablo, pero no cura. Solo Cristo salva. Solo los que vienen a Cristo en humildad, reconociendo, Señor, soy pecador. No hay nada que puedo hacer, como acabamos de cantar, solo gracia hallé. Yo no puedo cortar mi cabello de cierta manera, yo no puedo vestirme de cierta manera, yo no puedo dar cierta cantidad de dinero, yo no puedo vivir mejor, yo no puedo llegar delante de tu trono diciendo, Señor, tú sabes que yo pues pagué todos mis biles a tiempo, ¿verdad? Yo fui un buen ciudadano, es que yo estaba en la iglesia todo el tiempo, es que yo no era mujeriego como mi vecino. Eso no vale. Solo gracia hallé. Por mí fue el 17 de marzo de 1988 de que Cristo me salvó. Nací en un hogar cristiano. Era un buen niño, pero no suficiente de bueno para ganar la salvación. Y esa noche me di cuenta de que necesitaba de Cristo. Al regresar a nuestro pasaje en Efesios capítulo 5, los que están confiando en Cristo para su justicia, o sea, los salvos, los que reconocen que en sí mismos no merecen el cielo, no merecen el perdón de Dios. Cuando algo feo les pasa en la vida,
Dice aprovechando bien el tiempo porque los días que dice son malos, ¿verdad? Es que decir, hay cosas feas en esta vida, ¿verdad? Hay cosas que no son agradables. Solo prende las noticias y vas a ver, ¿verdad? De hecho, las noticias malas se venden mejor que las noticias buenas. Si ponen allí que un niño pues hizo una cosa buena y que a través de lo que él hizo pues fueron salvados 2 personas. Ah, qué interesante. Murieron 10 personas por ametralladora. ¿De veras? ¿Me entiende? Pero cuando pasa algo feo aquí en la vida de un salvo, de una persona que conoce a Cristo, ellos no renuncian. Ellos no renuncian. Porque ellos reconocen que esta vida no es el todo. Ellos reconocen que hay algo mejor que les espera. Ellos reconocen que el paraíso les espera allí en el cielo. Y la espina de la rosa solo les recuerda que un día pronto todo va a ser color de rosa y no habrá espinos. Y mientras ellos echen ganas para usar cada momento para los mejores propósitos. ¿No es eso lo que nos dice otra vez en nuestro pasaje? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los que conocen a Cristo, ellos reconocen, no estamos en el cielo todavía, tampoco estamos en el huerto de Edén, y por tanto estoy aquí por un propósito. Y qué mejor propósito, qué mejor inversión de tiempo de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mejor inversión de tiempo que hay. Amén. Hacer la voluntad de Dios. No es lo que nos dice, por tanto, no seáis insensatos. A los que viven todas sus vidas por el placer. Dios quiere darnos placer. Yo tengo una vida gozosa, hermanos. Yo tengo 5 hijos. Mi casa es un zoológico. Amén. Tenemos ¿cómo es la palabra en español? Entretenimiento 24/7. ¿Ok? 24. Mi vida está llena. Es de bendición, hermanos. Dios sí quiere darnos placer. Pero hay los que buscan el placer como el objeto completo, como el todo. Y por eso mal invierten la vida. No seamos insensatos. No seamos los que pues se sienten en el sofá y prenden el tele 24/7, amén. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La mejor inversión de tiempo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, al leer algo así, me gusta hacer preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A los jóvenes les encanta, pues, tratar de discernir lo que es la voluntad de Dios. Yo recuerdo, pues, cuando tenía 16, 17 años, o hasta 13, 14 años, y uno pregunta, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Yo, ¿voy a ser policía? Como Daniel, ¿verdad? Él quiere ser policía, ¿me? ¿Voy a trabajar en el aire acondicionado? ¿Voy a ser doctor? ¿Voy a ser maestro? ¿Voy a ser pastor? ¿Voy a ser misionero? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Alguien dijo esto y lo dijo muy sabiamente. Dijo esto, si hacemos la voluntad conocida de Dios, entonces Dios nos mostrará la voluntad desconocida de Dios. Amén, me gusta eso. Si hacemos la voluntad conocida de Dios, entonces Dios nos va a mostrar la parte no conocida de la voluntad de Dios. Entonces surge la pregunta otra vez, ¿qué es la voluntad conocida de Dios? Where does it say in the Bible that this is the will of God? We're trying to understand the will of God, right? We recognize that, as that person said, that if we will do the known will of God, what we know is right according to the Word of God, then God will give us, as it were, the light to take the next step in that part that we don't understand.
Quizá no sabes si vas a ser doctor, maestro, pastor, misionero. Quizá eso no sabes, no te preocupes. Fíjese, enfócate en hacer la parte ya conocida de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es la parte conocida de la palabra de Dios? Muy bien, vamos a ver unas cosas bien rápido, hermano, para terminar acerca de la voluntad ya conocida de Dios. Busquen conmigo Juan 6, 14. Juan 6, 14. We're going to look at places where the scriptures specifically say that this is the will of God. This is the will of God. Una otra cosa también. Si haces la voluntad de Dios hoy, joven ánimo, ¿ok? Si haces la voluntad de Dios hoy para tu vida, y si mañana haces la voluntad de Dios para tu vida, y si el siguiente haces la voluntad de Dios para tu vida en este día, ¿sabes que nunca vas a estar fuera de la voluntad de Dios? Amén. Amén. If you do God's will today, and then you do God's will tomorrow, and you do God's will the next day, did you know that if you do that every day, then you'll never be out of the will of God? Y eso nos enseña la importancia de hacer la voluntad conocida de Dios. ¿Qué dice es la voluntad conocida de Dios? Juan 6:40. Vamos a leerlo juntos. Amén, hermanos. Dice, y esta es la voluntad, todos juntos, y esta es la voluntad, Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y, ¿qué más dice? Me perdí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí vemos, es muy claro, dice, es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo en confianza, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es de que tú seas salvo, amén, de tus pecados. La voluntad de Dios es que todos que miren a Cristo en fe, todos que miren a Cristo y su sacrificio en la cruz, para sus pecados, todos los que confían en Cristo para su justicia. Había un intercambio. Cristo llevó mis pecados en la cruz y en cambio me ofreció sus túnicas de justicia, su túnica de justicia. Todos que confían en Él serán salvos y serán resucitados en el día postrero. Eso es la voluntad de Dios. ¿Eres salvo? ¿Has mirado en fe a Cristo para tu única esperanza? No confiando en la religión, no confiando en sí mismo, confiando solamente en Él. La voluntad del Padre es, otro versículo 39, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una vez que estás en la mano de Dios, estás en buen lugar. Dios te va a llevar para estar con Él. Es la voluntad de Dios. Número 2, la otra cosa que es la voluntad de Dios. Primero de Tesalonicenses, hermanos. Primero de Tesalonicenses 4. Nos quedan algunos minutos, hermanos. Vamos rápido. Primero de Tesalonicenses 4, 3 a 8. Dice esto. Otra vez una referencia clara, sin duda, indiscutible. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. La pureza moral, joven, esposo, esposa, es la voluntad de Dios. ¿Ves? Después de nacer de nuevo, empieza el proceso de
crecimiento, tal como un bebé, ¿verdad? Y ese proceso de crecimiento se llama santificación. Santificación simplemente es apartarse para una causa. La causa es la causa de Cristo. Nos vamos creciendo. ¿Y qué es vuestra santificación? Dice que os apartéis de fornicación. La pureza moral es de tanta importancia si vamos a descubrir la voluntad de Dios. La clave es que mi cuerpo pertenece a Dios. Como dice en 1 Corintios 6, 15 a 20, que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Mis ojos pertenecen a Dios. Job hizo un pacto con sus ojos y dijo, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque hice pacto con mis ojos. La otra clave en cuanto a este principio, hermanos, este mandato, es de que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. La otra clave es esto, es que Dios juzgará todos los que son inmorales fuera del matrimonio. No es lo que dice versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. No es lo que dice en Hebreos 13:4, porque honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. A veces parece en nuestro mundo que la gente hace algo y pues que no hay consecuencias. No hay consecuencias. Dios ve todo. Dios tiene su visión radio X. Él ve en la oscuridad tan bueno como la luz. La pureza moral. Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar de un paso al otro en su voluntad según vives una vida de pureza moral. ¿Qué es la siguiente? Se encuentra en 1 de Tesalonicenses en el mismo libro, capítulo 5. Estamos viendo unas pasajes obvias de la voluntad de Dios. 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, ¿qué es tu voluntad? Aquí la vemos, amén. Dar gracias en todo, pero eso no me cae bien. Pues es la voluntad de Dios. Nos gusta quejar, ¿verdad, hermanos? Somos buenos como los israelitas. Oh, cuántas veces Dios los libra del Egipto, Dios los lleva en tierra seca y cruzan el Mar Rojo. Y la siguiente cosa que leímos es, están quejando, ¿verdad? Dios les da agua y quejan otra vez. No. Hermanos, que no seamos como ellos. Nos toca en cuanto a nuestra actitud, dar gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si es que el cielo me espera, si es que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, y Dios es mi Padre, y Cristo es mi hermano, si es que tengo perdón de pecados, ¿por qué quejarme de las cosas insignificantes de la vida? Es un sacrificio según Hebreos 13:15, cuando nosotros ofrecemos el sacrificio de nuestros labios dando gracias al Señor. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Vamos terminando. 1 de Pedro 2:15. Aquí nos dice otra vez en términos claros que esta es la voluntad de Dios. 1 de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí el texto tiene que ver con sumisión a las autoridades puestas de Dios en nuestras vidas. Y aquí nos dice que nuestra arma más grande, pues, es hacer el bien. Dios dice en cuanto a las autoridades civiles que ha puesto sobre nosotros que debemos de orar por ellos. Que debemos, en 2 de Timoteo 2:2, Dios dice que debemos pues de pagar impuestos. Y Dios dice, si hagamos bien, ¿no vamos a recibir alabanza de ellos?
Porque su jurisdicción es, que Dios les ha dado, es corregir el mal y decir bien hecho a lo bueno. Y es otro mensaje, hermanos, es otro mensaje cuando ellos no cumplen con su parte, nuestra responsabilidad y todo eso. Es otro mensaje, no voy a entrar en los detalles en cuanto a eso. Un día quizá vamos a entrar en ese tema. Pero la voluntad de Dios es que a través de nuestras buenas obras, no para ser salvo, pero buenas obras después de la salvación, que a través de ser esos buenos ciudadanos, a través de obedecer la ley, que nosotros callemos las bocas de los que dicen algo en contra de Cristo. Porque ¿cómo pueden decir algo en contra de Cristo si estamos nosotros siempre haciendo el bien para la gloria de Dios? ¿Me entiende? Sí, nos pueden echar la culpa, pero no va a quedar muy pegado porque es evidente en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y así es la voluntad de Dios, que a través de nuestra vida nos callemos la boca de los que hablan en ignorancia. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Según nuestro pasaje, vamos a regresar a Efesios 5 para terminar. Dice, por tanto, no seáis insensatos. ¿Cómo podemos aprovechar, usar bien el tiempo, el poco tiempo que nos queda? Podemos aprovecharlo por conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero yo no sé qué voy a hacer. No sé si voy a ser policía o pastor. No te preocupes tanto por eso. Ore por sabiduría. Habla con sus padres. Pero enfócate en hacer la voluntad de Dios ya revelada, ya conocida. Y luego Dios te revelará la parte desconocida de su voluntad. Hay ricas bendiciones para los que hacen la voluntad de Dios. Solo escuchen, hermanos. Solo escuchen a estas ricas bendiciones. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es una bendición de hacer la voluntad de Dios o querer hacerlo? Discernimiento. Y escuchen esto. 1 de Juan 2:17, una promesa, me encanta eso. Y el mundo pasa y sus deseos. A los que saben este versículo de memoria lo repiten conmigo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo aprovechar el tiempo? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella. Y Señor, pido que nos ayudes a los que conocen a ti, a los que son conocidos por ti, que aprovechemos el tiempo usando cada momento para tu gloria, haciendo una inversión sabia. Ayúdanos a cumplir tu palabra, tu voluntad ya conocida, para que nos des la luz para tomar los siguientes pasos en la parte que no conocemos. Señor, pedimos que hagas la obra que no podemos hacer. Y Señor, te damos gracias por lo que harás. En tu nombre oramos. Amén.